Buenas tardes, me presento a nombre del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la ética y de la moral, teniendo como objetivo principal demostrar ante la sociedad la importancia y significados de ética y moral, de acuerdo al sistema teórico-práctico, argumentando lo anterior con ejemplos de la vida cotidiana. A mi derecha se encuentra Eduardo González Piceno. Muy buenas tardes. Y a mi izquierda se encuentra Boris Igarroa. Buenas tardes. Y para comenzar, vamos con Boris. La ética es una ciencia que estudia la moral. Esta la estudia en diferentes contextos históricos. Está dando así unas leyes universales para el comportamiento humano. Esta lo que busca es saber diferenciar lo bueno de lo malo, dando así, como dije antes, leyes universales. Esto es lo que tengo que decir por ahora. Y para continuar, vamos con Eduardo. Como mencionó anteriormente el compañero Boris, la ética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la moral. Es decir, se encarga de las cosas buenas, de las cosas malas. ¿A qué me refiero con las cosas buenas y con las cosas malas? En una sociedad hay acciones que se dicen ser buenas y hay acciones que se dicen ser malas. Cuando nos referimos a acciones buenas, nos referimos a acciones como ayudar a la gente, como hacer bien las tareas, como entrar a la escuela, entrar a todas tus clases, por ejemplo. Ya que nos referimos a la ética, nos podemos referir al pensamiento. ¿Por qué? Porque la ética se refiere a todas aquellas acciones que vienen desde el pensamiento. Si tú también juzgas algo malo, no lo vas a hacer. Entonces puede tomarse como una acción negativa. Pero si tú piensas que una acción es buena, entonces la vas a realizar, cueste lo que cueste. Es decir, tiene que ver con tu pensamiento. A lo mejor tampoco circula mucho alrededor de la sociedad, principalmente es en ti. Ahora le cedo la palabra a Boris. La moral. La moral la dicta la sociedad en la que tú te desarrollas. Dentro de esto, la moral se desarrolló en un contexto histórico. Todo empezó desde la prehistoria. Ahí siempre hubo un contexto social y ahí ellos dictaban las leyes, o sea, se podría decir la moral, cómo comportarse y las reglas de esa tribu prehispánica. Durante todo este periodo, en lo medieval, Edad Media y todos estos siglos que han pasado, la moral ha ido procreándose y mejorándose para que supone todos estén de acuerdo con ella, para todos les rige y para todos es buena. Un ejemplo de esto: las personas se comportan distinto en la calle que en su casa. Esto se debe a que en un contexto social pasan ciertas cosas y puede ser ciertas cosas, mientras en otro, que es tu casa, tiene respeto a ciertas cosas, o sea, diferentes reglas. Por eso digo que la moral dicta el contexto. Es el turno de Eduardo. Muy bien, entonces, ¿qué es la moral? La moral es una cantidad de normas dictadas por la sociedad. Es decir, la moral se consideran como acciones no buenas ni malas, como se dijo anteriormente sobre la ética, sino las acciones, las reglas y todo lo que se hace frente a alguien. Es decir, si nosotros actuamos de una manera, como mencionó antes mi compañero, en nuestra casa o en la calle, entonces vamos a tener una moral distinta en cualquiera de los dos ámbitos. Si queremos ejemplificar la anterior, entonces se puede mencionar a un soldado nazi que es mandado por su capitán a matar a una cantidad cierta de personas. Si nosotros nos consideramos mentalmente para esa acción, él va a pensar, ¿será bueno, será malo hacerlo? Quizá afecte a la sociedad, a esa sociedad nazi, aunque yo sea mandado por alguien. Entonces es cuando recapacitas, ¿yo iré a matarlos o yo no seguiré las reglas? Es un concepto difícil y es una acción complicada, ya que por eso la ética y la moral si recurren a una cierta cantidad de, ¿cómo puedo explicarlo? A una cierta cantidad de energía y de pudor para poder realizar las acciones. Si, como dije anteriormente, si una acción es buena para ti, entonces la vas a hacer. Si una acción es mala para ti, vas a pensarlo, aun cuando estés bajo una norma que dicta la sociedad. Cedo la palabra al señor Boris. Por lo que estamos aquí, el tema principal es la diferencia entre ética y moral. La moral, como he dicho, lo dicta el contexto social, pero mientras la ética es una ciencia, porque estudia la moral. Esta lo que busca es justificar a lo largo de la historia por qué ciertas personas hicieron eso. Imaginemos, Hitler es una persona que fue violada por su tío. Entonces él creó una idea en su mente. Su tío era judío y él empezó a odiar a los judíos desde ese entonces.
Lo que quiere hacer la ética es justificar por qué ciertos pueblos se comportaron así durante la historia, porque así se los dictaba su moral, porque así era su contexto, su forma de pensar, como les enseñaron, se podría decir. Es por eso que hay una cierta diferencia. La moral es lo que te enseñan, cómo te desarrollas en un contexto social, mientras que la ética simplemente la estudia y busca justificar las razones por las que he dicho. Le cedo la palabra a Eduardo. Muy bien, ahora queremos marcar una diferencia entre ética y moral. Ya sé, hasta este punto se ha entendido un parecer entre ambas palabras, pero en realidad tienen un diferente contexto, un diferente significado. Como ejemplo, hace poco vi un cortometraje acerca de un señor en el que tiene un dilema: bajar el puente o matar a su hijo. ¿Qué me quiero decir? Su hijo se atoró entre los rieles de un puente que iba a bajar por donde tenía que pasar el tren. Su decisión era bajar el puente para que las personas del tren sobrevivieran o que sobreviviera su hijo. Es un dilema fuerte, es un problema fuerte. Él piensa, actúa velozmente y decide bajar el puente, a pesar de que su hijo muere. ¿Qué quiero decir con esto? La ética le marca el deber salvar a los demás, y a lo mejor la moral le marca que él tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es su trabajo, es su deber. Probablemente él no quería asesinar a su hijo, pero era la mejor opción. Pensaba él, por ejemplo, que era mejor la sobrevivencia de más personas a la sobrevivencia de su hijo. ¿Qué quiero decir con esto? La ética se encarga de lo que pensamos, es decir, se encarga de dar las ideas de lo bueno y lo malo, y la moral te da las leyes de la sociedad, como dije anteriormente, las leyes marcadas por la sociedad en la que vivimos. Agradezco la presencia de Eduardo González y Boris Igarroa, que nos han acompañado esta tarde para desarrollar este tema. Muchas gracias y hasta luego.